Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a la figura máxima de la ciencia española, a don Santiago Ramón y Cajal. Desde luego sus descubrimientos, el que hizo en 1888, cuando dijo que la teoría reticular del cerebro era algo imposible, algo que no era factible, y sin embargo la división celular o la estructura de la neurona era por donde se tenía que investigar, por donde se debía avanzar. En ese año 1888 la ciencia española alcanzó el cum laude, alcanzó la máxima nota posible, y todo gracias a don Santiago, a un hombre patriota, a un hombre entusiasta, a un hombre terco, tenaz, un hombre trabajador, siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, dispuesto a trabajar 14, 16, 20 horas al día, con el microscopio que fuera, última tecnología o pretérita tecnología, pero don Santiago desde luego dio muestras de lo que la ciencia española puede hacer cuando la dejan. Nos encontramos en Petilla de Aragón. Es el 1 de mayo de 1852. Petilla de Aragón es un pueblo que hoy en día apenas tiene 40 habitantes. Es un enclave navarro en el territorio aragonés. El rey Jaime el Conquistador, Jaime I el Conquistador, cedió este territorio, ese terruño, a los navarros en ese siglo XIII. Y allí nació, el 1 de mayo de 1852, don Santiago Ramón y Cajal. Y además, todo hacía ver que tampoco es que fuera a prosperar mucho. Su padre sí lo había hecho. Su padre era hijo de agricultores, don Justo, era hijo de agricultores, y estos pues no habían podido dar al mozo ningún tipo de educación ni de ningún tipo de estudios, pero él se abrió paso a sí mismo, él se abrió paso a codazos, y consiguió, siendo primero aprendiz de barbero, pero consiguió estudiar, y consiguió ser médico, médico rural, todo un orgullo. Él estaba muy orgulloso de lo conseguido, llegaría a profesor en la Universidad de Zaragoza, y quería para su hijo lo mismo. Quería que el pequeño Santiago también fuera médico, pero médico de pueblo. ¿Qué más se podía pedir viniendo de donde venían? Don Santiago llegaría mucho más lejos, afortunadamente. Dicen las crónicas, dicen las biografías, que Santiago, o Santiagué, como le llamaban, Santiagué era un mozo muy rudo, muy terco, era un mozo muy obstinado, pero de una inteligencia brillante, de una intuición preclara. Santiagué era rebelde en las aulas, pero lo miraba todo con absoluta curiosidad. Sí, en principio iba a ser médico como su padre, pero él soñaba con viajar, él soñaba con la aventura, él soñaba con encontrar nuevas fronteras, con prospectarlas. Poco podía imaginar en ese tiempo, en esos años iniciales de su vida, que sería sí, un explorador, pero de la mente, de una de las últimas fronteras, la más apasionante, la mente humana. En la escuela era, como os digo, algo rebeldón, y su padre muchas veces enojado lo sacaba de la escuela y lo ponía a trabajar. Decía, si no vales para estudiar, dedícate a trabajar. Y lo metió como aprendiz de barbero, igual que él había sido de pequeño. Pero Santiago no estaba por la labor, aunque eso sí es cierto. En la barbería donde estuvo como aprendiz, aprendió el manejo de la navaja con tal eficacia que años más tarde, en sus investigaciones, utilizaría ese don, el de manejar perfectamente la navaja de afeitar, para seccionar los cerebelos de pollo. Los embriones de pollo dieron muchas satisfacciones a don Santiago, muchísimas, y pudo laminar esos cerebelos gracias a la práctica aprendida en aquella vieja barbería de Aragón. Y así llegamos al año 1860. Santiago tiene apenas 8 años. Y aquí van a ocurrir 3 sucesos fundamentales para su vida. 3 sucesos que van a orientar definitivamente la vocación de Santiago Ramón y Cajal. El primero de ellos nos sitúa en plena tormenta. Santiago, con sus amigos, está en la escuela. Hay una tormenta tremenda sobre el pueblo. Está lloviendo y el aparato eléctrico es fastuoso. Rayos por doquier, truenos y relámpagos. Los niños están rezando en la escuela. El sacristán del pueblo se ha subido al campanario y hace tocar las campanas, tañe las campanas. Está confiado que el sonido de las campanas ahuyentará la tormenta. Los niños rezan en la escuela. Y justo cuando los niños están rezando, Señor,
líbranos de todo mal. Justo en ese momento, un rayo tremendo, un rayo que no cesaba, impactó contra el campanario. De tal manera que el campanario quedó hecho añicos y el sacristán pulverizado, quedó carbonizado. El olor a azufre lo cubría todo. Los niños tiznados salieron de la escuela y descubrieron la visión. Santiago Ramón y Cajal lo recordará toda su vida, y eso empezará a provocar dudas de fe, dudas de religión en Santiago Ramón y Cajal. Justo cuando estaban diciendo, Señor, líbranos de todo mal, cayó el rayo y mató al sacristán. El segundo suceso, el fin de la guerra. Don Leopoldo O'Donnell, el gran general, había terminado la campaña de África, la de 1859-1860. Habían sido 5 meses de incesante guerra contra los musulmanes, contra los rifeños. A España esa campaña le costó 10.000 hombres, 10.000 soldados que no regresaron jamás a la patria. Pero la campaña había sido victoriosa, y eso enardeció el ánimo del jovencito. Recordaría toda su vida la campaña de O'Donnell. Dicen que eso le hizo mucho más patriota, le hizo pensar que España tenía que, o debía tener, un sitio en el mundo. Y la definitiva fue en julio de ese mismo año. Fijaos, 3 sucesos, 3 episodios. Nos encontramos en julio de 1860. Don Justo, el padre de Santiagué, le lleva al campo. ¿Por qué? Pues porque los científicos, los astrónomos, habían anunciado un eclipse de sol. Y lo habían anunciado un día determinado a una hora determinada. El padre, fiel seguidor de la ciencia, llevó a su hijo para contemplar el eclipse. Y en efecto, a esa hora, el sol quedó cubierto. Desde entonces, Santiago Ramón y Cajal, confió en la fe de los hechos, en la fe de los hechos constatados. La ciencia todo lo descubre, pero lo descubre lentamente. Él se abonaría a esa teoría, él seguiría con esos postulados. Esa sería su nueva religión, la religión científica. Más decidido que nunca, pasan los años e ingresa en la universidad. Va a ser médico, efectivamente, como su padre. En 1873, con 21 años, recibe la licenciatura de medicina. Ya es médico. Pero en aquellos tiempos, España tenía que cubrir diferentes conflictos militares. Y el periodo de instrucción militar obligatorio era un hecho. Por tanto, Santiago no rehúye esa condición, va a cumplir con su servicio militar, pero hace oposiciones para ser capitán médico, para incorporarse a filas como médico. Ya era licenciado y quería probar fortuna, quería saber cómo era la vida militar. Por entonces, los carlistas hacían de las suyas, España se encontraba en pleno conflicto civil, y por si fuera poco, en Cuba se libraba otra contienda. Los independentistas cubanos luchaban en las selvas de Cuba, en los territorios cubanos, buscando su añorada independencia. Los primeros meses de militar los pasa en Lérida. Allí, en esos campos, luchan contra los carlistas. Y Santiago sirve como capitán médico. Pero después pasa a Cuba. Muy convencido, llega a Cuba. Dispuesto, él mismo lo dice luego en alguno de sus escritos, él fue a Cuba, dispuesto a saber cómo eran los cubanos y sobre todo para ver si podía conocer la vida salvaje, la vida animal, a ver si veía alguna especie exótica.